Hola grupo, en el día de hoy vamos a explicar el trabajo práctico evaluativo del taller de comunicación. Lo primero que van a hacer es ver el videíto de una exalumna de la institución que explica la teoría de Saussure. El significante de una palabra hace referencia a la imagen acústica. La imagen acústica es el nombre de la palabra que escuchemos. Por lo tanto, si alguien nos dice me compré un ratón, el significante de la palabra es me compré un ratón, es decir, el nombre que escuchamos. Cuando hablamos del significado de la palabra, hacemos referencia a un componente mental. Esto es decir, la idea o el concepto que tenemos acerca de lo que escuchamos. Por ejemplo, en mi caso, si alguien me dice me compré un ratón, yo lo voy a interpretar como que se compró una mascota, un animal que es un ratón. La palabra que expresamos o hablamos tiene dos características. Uno es la lengua, es decir, el sistema lingüístico, y el otro es el habla. Cuando decimos el habla, nos referimos al uso del sistema lingüístico. En el sistema lingüístico lineal, los sonidos, los cuales componen los significantes, dependen de la secuencia temporal. El sistema arbitrario expresa reglas y un contexto. Funciona únicamente mundialmente. Dentro de una misma lengua no puede ser arbitrario. Cuando es mutable, la lengua y sus signos sufren modificaciones. Con el tiempo se transforman. Esto quiere decir que la palabra adquiere un significado distinto porque hay dos vínculos entre significado y significante que coexisten. Cuando es inmutable, el signo no se transforma, sino que perdura. La sincrónica se interesa en la lengua en un momento específico de la historia. La diacronía estudia el fenómeno lingüístico de manera evolutiva. La arbitrariedad del signo lingüístico permite que los signos que lo componen no se rijan por un elemento externo. El lenguaje es un sistema de valores en sentido que todo signo lingüístico vincula sonidos e ideas. La primera es el signo tomado de forma aislada y la segunda es el resultado de contrastar ambos signos. El signo comunica un valor lingüístico que lo deriva de su contraste con otros signos de vinculación. Por ejemplo, nieve, hielo y glaciar se entiende a partir de la otra y las diferenciamos. El principio que distingue el valor del significado también lo hace con las formas entre sí y crea el significado. Por ejemplo, nieve y nave son diferencias sonoras mínimas, pero es suficiente para mostrar un signo lingüístico diferente. El motor del significado es la diferencia. La conformación de un sistema crea diferencias entre ideas e imágenes sonoras. No necesita ser positiva porque su base es la negación. Al analizar el significado y el significante de forma separada son distintos, pero cuando se unen es un elemento positivo. Posteriormente tienen que hacer la actividad número 1, para lo cual van a tener que repasar o rever el video y determinar cuáles son las características del signo lingüístico. Ahí aparece claramente un cartel que inicia la explicación, que dice que el signo también tiene sus características y empieza a explicarlas, por ejemplo, la linealidad, que es lineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Actividad número 2 dice que expliquen qué signos permiten diferenciar un camión de un colectivo. Esto hace referencia a cómo uno se representa en su cerebro cada signo lingüístico. Por ejemplo, si a mí me dicen colectivo, ¿qué imagen se me representa en el cerebro? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, un colectivo transporta
personas. El camión transporta, o puede transportar objetos, animales, un montón de otras cosas. Entonces la representatividad en mi cerebro es totalmente distinta, ¿sí? Aparte de que el signo lingüístico también es distinto. ¿Sí? ¿Qué otras características permiten diferenciar uno de otro? Ahí corrijan que es número 2, no 3. Tienen que explicar qué clase de signos son las imágenes, ¿sí? Recuerden la clasificación de signos entre iconos, índices y símbolos o signo lingüístico, ¿sí? Por ejemplo, si los iconos se caracterizan por ser imágenes, me dan una idea completa de un concepto. Por ejemplo, si yo les presento el icono este de Instagram, yo al solo verlo ya hago relación mental directa con la red social, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, un símbolo de la paz, automáticamente mi cerebro representa esa idea o ese concepto abstracto que es la paz, ¿sí? Si yo les presento un rayito, me está indicando tormenta, ¿sí? Ícono, símbolo, índice. Y por último, el signo lingüístico, que son los códigos lingüísticos que están convencionalmente establecidos. Por ejemplo, acá tenemos, acá abajo, este que tiene puntitos y rayas, es el código Morse. Nosotros tenemos el lenguaje de señas, nuestro alfabeto. Esos son signos lingüísticos. Actividad número 3, la vamos a trabajar con la historieta de Kino, que ustedes ya la tenían, que es esta. ¿Sí? Es lo que tienen que hacer lo siguiente. Van a releer la historieta de Kino, para reconocer qué signos se producen y se interpretan en ella, e indicar cuál es la naturaleza de cada uno, es decir, las van a clasificar. Cuál es un índice, cuál es un icono, cuál es un símbolo, cuál es un signo lingüístico, y así sucesivamente. La actividad número 1B, de la 3, dice que elaboren un esquema como el de esta página. Yo les aclaré acá a qué esquema se refería, que si no, no se entiende, y van a enfocarse en la viñeta, en la que está la puerta, la palabra médico y el sonido del timbre. ¿Qué les representarían? Lo pueden hacer a partir de un solo gráfico o de varios gráficos, según como les convenga. ¿Qué se representa en la cabeza cuando nosotros vemos el cartelito médico? ¿Sí? O cuando escuchamos el timbre. El 2 dice, ¿cómo se relacionan las fotos de esta página con los objetos reales entre sí? De esto. ¿Sí? Bueno, ustedes verán. Tendrán que relacionar las fotos o las imágenes con los conceptos reales. Podrían ahí también, si quieren ustedes, buscar imágenes para ejemplificar, por ejemplo, de señales de tránsito o de cualquier otro tipo de imágenes como las que utilizamos en la actividad anterior. La 3A, piensen en un grupo, en su grupo, artista o deportista favorito, cómo se llaman, mediante qué signos los reconocen, qué otros significados evoca en su mente ese nombre, cómo los distinguirían entre sí. Estoy trabado, perdón. Por ejemplo, lo cruzaran en la calle o lo viesen en televisión. Por ejemplo, estaba explicando hace un rato, hay grupos o bandas, qué sé yo, de rock, de pop, de punk, de funk, de ustedes, del trap, de lo que quieran ustedes, que tienen su símbolo característico o un logo que los representa, o un nombre, lo que tiene una tipografía determinada que hace que uno al solo verlo o al que se presenta esa imagen, uno lo representa e identifica quién es o de qué banda se habla, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre la de los Red Hot Chili Peppers. Tienen una tipología y un esquema, una forma, un logo determinado que uno al verlo automáticamente relaciona a la banda. Igualmente con los deportistas, el nombre, por ejemplo Messi, ya nos representa algo, nos determina algo. ¿Qué? Ustedes dirán qué.
la 3B van a pensar en un grupo artista o deportista que les guste menos que el anterior o que les disguste, y que se diferencia semióticamente. Quiere decir, siempre hay referentes o íconos de la música, de los medios masivos de comunicación, del deporte, del qué sé yo, cualquier medio artístico, que serían el antihéroe, el antifamoso, o un representante justamente de lo negativo, de todo lo que no se debería hacer o ser. Piensen en alguno de esos tipos de artistas, deportistas, como semióticamente la palabra, el nombre, el logo o lo que sea, a ustedes les hace representarse algo negativo. ¿Sí? Cuando terminen el trabajito práctico, lo van a ir subiendo al Classroom en la parte de trabajo en clase y a nosotros nos va a aparecer, ¿sí? Y para poder corregirlo. La última actividad dice, relean la historieta de Kino analizada y en ella clasifiquen signos que se producen e interpretan en ella. ¿Cómo reconocieron cada uno de ellos? ¿Sí? Pueden utilizar, por ejemplo, las mismas onomatopeyas, los dibujitos, como por ejemplo, acá tienen la puerta, ese muñequito negro. ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Sí? Ahí tienen una, por ejemplo. ¿Sí? Después hay que fijarse detenidamente que el timbre también es otro, ya lo analizan ustedes, ¿sí? Por ejemplo, acá hay personajes prototípicos en la historieta, en la última viñeta, los que están esperando para ingresar al médico. También esto tiene una simbología, ¿sí? Que la vestimenta y inclusive el peinado, todo nos representa una profesión determinada. ¿Sí? Por ejemplo, la monja tiene en sí mismo su atuendo una simbología determinada. Uno ya al verlo sabe a qué se dedica, qué hace. A eso se referiría más o menos la última actividad. Bueno, espero que les sirva la explicación. Cualquier cosa se comunican con Mara o conmigo por Classroom o por el chat, si se nos termina la hora. Bueno, con esto terminaríamos nuestra actividad del día de la fecha. ¿Sí? Gracias, nos vemos la próxima.